Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en una noche más de trabajo en el Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica. Hoy tenemos el honor y el gusto de tener nuevamente a don Germán Brenes Rosselló. Don Germán, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Le comentaba a don Germán hace un momento de previo a conectarnos con ustedes que quedará en la historia de nuestro grupo como el primer invitado que va a exponer por segunda vez. Es la primera persona que va a repetir, don Germán, usted. Muchas gracias, muy honrado, la verdad que sí. Sí, voy a permitirme saludar a las personas que se vienen incorporando en el grupo. En las últimas semanas hemos tenido aproximadamente 250, 300 incorporaciones nuevas al grupo. Ya estamos cerca de los 800 miembros. Estamos muy felices. Eso significa que las y los abogados de Costa Rica estamos deseosos de participar en este tipo de eventos. Voy a permitirme hacer un pequeño y muy breve resumen de los atestados académicos de don Germán, que les aclaro, no son todos los atributos que hacen que don Germán nos acompañe esta noche. Sin embargo, pues para no quitarle tiempo en su exposición, les digo, don Germán es abogado por la Universidad de Costa Rica, es máster en Derecho Empresarial por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, es máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha de España, tiene una especialidad en Contratación Pública de la Universidad de Andalucía, también de España, es exgerente de contratación administrativa de la Contraloría General de la República y actualmente es abogado del Fideicomiso del Banco de Costa Rica. Don Germán, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y en lo personal, y en lo personal le digo que estoy deseoso de escuchar su exposición de esta noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy honrado por la invitación y realmente un honor poder compartir algunas reflexiones en tan distinguido grupo que la verdad muy agradecido de la oportunidad de poder reflexionar sobre algunas ideas en torno a la contratación pública. Entonces hoy vamos a conversar, voy a compartirles acá una presentación. Vamos a ver. Ajá, ok, ahí estamos ya, muy bien. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre la situación actual de los fideicomisos públicos y principalmente un comparativo de la situación actual versus lo que se propone en el proyecto de ley de la Ley General de Contratación Pública. Voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, sin entrar en amplitud de detalles, pues para no perder, digamos, el objetivo primordial, que es reflexionar sobre esta famosa figura. Lógicamente, como cualquier otra figura del derecho, pues podríamos pasar mucho tiempo conversando sobre los alcances, sobre las distintas aristas que esta presenta. Sin embargo, nos vamos a enfocar en unos conceptos muy simples, muy breves y un repaso de cómo se ha comportado esa figura que es propia del derecho privado, digamos que su mayor desarrollo histórico desde la época de los romanos, pasando por digamos, la gran importancia que le ha dado Inglaterra, los Estados Unidos, pues ha sido una figura que se asociaba en el pasado específicamente a negocios entre sujetos de derecho privado. Sin embargo, muchos países han acudido a esta figura para el desarrollo de actividades de carácter público. Entonces, es una figura que es importada al derecho administrativo por vía de el desarrollo principalmente de carácter mercantil. Entonces, vamos a ver que tiene algunas incidencias eso en la regulación propuesta. Bueno, arranco con la famosa esa fotografía que veo ahí. Qué más confianza que tirarse así y esperar que otra persona lo reciba, ¿verdad? Es un acto de absoluta confianza
en el otro, en la otra persona. Y entonces, pues por ahí viene este concepto tan, si se quiere, básico que pongo acá. No pretendo hacer evidentemente un desarrollo doctrinario, ni mucho menos, sino una ubicación para que todos los que estén participando en incluso si no conocen mucho de la figura, pues por lo menos tengan una breve noción. Hablamos de acuerdo, ¿verdad? Lógicamente se requiere, en este caso, son tres partes, ahorita lo vamos a ver, pero que se pongan de acuerdo esencialmente, básicamente dos de esas partes, que es el fideicomitente y el fiduciario. Entonces, a partir de ese acuerdo, ven que dice, arranca una persona que separa parte de su patrimonio, y eso es un tema muy importante porque implica la separación de parte de su patrimonio y genera una propiedad de carácter imperfecta en el otro sujeto que dice va a ser el que se encarga de administrar esa parte del patrimonio. Entonces se da una especie de doble bastante interesante entre un sujeto que maneja, que tiene su patrimonio, pero que lo separa, sin crear una sociedad de carácter mercantil o una persona jurídica, pero sí tiene unas características de ese blindaje hacia el patrimonio separado, porque al separar ese patrimonio, vean lo que dice ahí en el concepto, será para el cumplimiento de unos fines acordados. Es decir, las partes a la hora de conceptualizar su negocio de fideicomiso, no solamente identifican el patrimonio, punto clave, o sea, si no hay patrimonio, no hay fideicomiso, si no hay patrimonio separado, pero también acuerdan cuáles son los fines y eso marca la cancha al fiduciario de cuáles van a ser las tareas que va a tener que desarrollar y por eso les decía que parte de un mecanismo absolutamente de confianza. De hecho, en inglés es trust, ¿verdad? Está asociada a la figura del trust como confianza a esta relación contractual que se genera, porque entonces ese patrimonio va a tener unos objetivos específicos y el fiduciario es el que se va a encargar de dar esos beneficios o los frutos de ese fideicomiso a un tercer sujeto que puede ser perfectamente bien el mismo que separó ese patrimonio. Es decir, lo separa el fiduciario, cumple los objetivos, realiza las acciones que tenga que realizar y los beneficios de esa tarea, de ese patrimonio, regresan ya sea a este señor, a este primer sujeto o define un sujeto adicional. Entonces, vean que es una figura bastante flexible. Básicamente hoy, digamos, cuando hablamos de código de comercio, que es donde está regulado expresamente la figura del fideicomiso en código de comercio, lo que dice es que puede ser sometido como parte del patrimonio, cualquier bien que sea propio del comercio. Es decir, mientras no sean patrimonios ilegítimos, pues dada esa gran amplitud. Y los fines son todos aquellos que a su vez también sean legítimos. Es decir, no es una figura contractual rígida para un fin específico más que la administración general de ese patrimonio. ¿Y por qué la figura de la confianza? ¿Y por qué la figura de ahí, de ese par de trapecistas? Bueno, porque de alguna u otra manera el fideicomitente o el dueño originario de ese patrimonio confía plenamente en que esta persona que le va a administrar sus bienes o parte de su patrimonio lo va a hacer de una manera adecuada, de una manera correcta, respetando lógicamente los fines, pero además tiene cierta libertad para poder tomar ciertas decisiones y entonces tiene que tomar esas decisiones de la mejor forma posible, que ahorita vamos a ver parte del comparativo de los famosos conceptos de buen padre de familia, pero no quisiera explicarlo en este momento. Ahora, básicamente este es el esquema tradicional
¿verdad? Son las tres partes a las que hacía referencia, tanto en fideicomisos privados como públicos. Un fideicomitente que es, lo veíamos, el dueño originario de ese patrimonio y que busca este tercero para que le ayude en la administración de ese patrimonio. ¿Qué se lo encarga? Que sería este que está aquí abajo, que es el que llamamos fiduciario. El fiduciario es ese sujeto que se dedica habitualmente a administrar patrimonios ajenos como si fueran propios, y pues busca los objetivos planteados. Los beneficios que provoque ese patrimonio pues van a ir acá al fideicomisario, que es quien recibe los frutos, los beneficios, en fin, los objetivos finales, y en caso de una liquidación de ese patrimonio, pues llegaría a manos de ese fideicomisario. Hay países como en Argentina, bueno, y varios otros países que desdoblan un poco aquí esta figura en fideicomisario y beneficiario. Sin embargo, en Costa Rica no existe esa distinción. Hablamos de una manera general como el que recibe todos los beneficios de la gestión del patrimonio, el fideicomisario, que casualmente pueden coincidir fideicomitente y fideicomisario, ¿verdad? Ellos dos podrían tener la misma condición. Es muy común en los fideicomisos privados, ¿verdad? Manera de un ejemplo muy básico, una persona que tiene un capital ahí que quiere que se dedique ese capital a la educación de sus hijos, entonces lo que hace es destinar ese patrimonio para que lo integre o para que lo asuma el fiduciario y pague, por ejemplo, el colegio de los muchachos. Ahí el fideicomisario son diferentes. El fideicomitente es el padre, el fiduciario es la entidad que se lo administra y el fideicomisario son los muchachos que reciben el pago de la educación. Digamos, en un ejemplo muy básico de cómo podría operar. Podríamos hablar de muchos variables de los fideicomisos porque, como les decía, es una figura tan flexible que podríamos tener distintos enfoques. Sin embargo, vamos a tratar de simplificar acá y de esquematizar. También me disculpo por la simpleza, pero es propio de una charla corta, digamos, donde tratamos de resumir. Básicamente en Costa Rica, enfocados en Costa Rica, podríamos hablar de dos grandes tipos de fideicomisos públicos, que es el tema que nos tiene acá sentados en noches de faroles virtuales. Tenemos los que son propiamente de administración y aquellos que han tenido algún auge en las últimas lustros asociados a el desarrollo de proyectos de infraestructura pública. Los primeros que fueron utilizados en Costa Rica fueron los fideicomisos de administración, donde el fideicomitente es el Estado, que separa una porción de fondos públicos en ese patrimonio para que un fiduciario, usualmente bancos del sistema bancario nacional o casi que en su gran mayoría algunos de los que han sido los bancos públicos o de carácter público, y los fideicomisarios pueden ser desde el mismo fideicomitente hasta beneficiarios de algún programa o de algún proyecto. Esos, digamos que datan de casi de inicios de los 90s, con algunas particularidades estos de administración que se prestaron para usos en algún momento histórico, porque lo que se hacía era que algún programa que se estaba gestionando a nivel de una institución pública, se trasladaba ese patrimonio a un fideicomiso y ese fideicomiso hacía las de una administración paralela. Es decir, ya no solamente administraba un patrimonio para un fin específico, sino que definía políticas públicas, casi que ejercía potestades reservadas a la administración pública y un poquito los abusos que se dieron fue que permitía evadir los controles tanto de contratación administrativa, al no tener que seguir la ley de contratación administrativa, en contratación de empleo, digamos, evadiendo un poco
los esquemas que tenía el fideicomitente, y entonces se desvirtuó un poco la figura, de ahí que ahorita menciono alguna regulación actual que va a cambiar, pareciera, si finalmente se aprueba el proyecto de ley. Y los fideicomisos de obra pública es una figura muy interesante porque casi que única a nivel mundial. Yo he tratado de consultar con gente que lee mucho de esto y que sabe mucho de esto, y con las características de fideicomiso de obra pública no se encuentran de manera muy común, por lo menos con el mismo esquema que nosotros tenemos. Al final, este fideicomiso de obra pública termina convirtiéndose en un brazo de gestión de los proyectos de la administración, ¿verdad? No es quizás el caso típico donde tengo un único patrimonio y lo que hago es gestionar ese patrimonio, sino que tengo lo que yo llamaría un patrimonio semilla, algo relativamente pequeño, para que a partir de esa semilla crezca un árbol de la obra pública, donde esa administración quizás tiene dificultades para ejecutarla, o bien pueda necesitar frentes de trabajo, y entonces el fiduciario se encarga de gestionar el desarrollo. Básicamente encontramos en Costa Rica, en cuanto a estas dos figuras de los fideicomisos de administración y los de obra pública, dos grandes regulaciones. En el caso de los fideicomisos de pura administración, encontramos en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, el artículo 14 señala que sí es posible, que sí habilita los fideicomisos de esta naturaleza, pero siempre y cuando pasen cada uno de ellos por una ley especial. Y eso es un tema relevante. Es decir, ya no basta la autorización genérica, o no bastaría desde la perspectiva de ese artículo 14, estas famosas autorizaciones genéricas que se incorporan en las leyes constitutivas o orgánicas de las instituciones, donde se dice que podrá realizar cualquier tipo de contratos, incluyendo fideicomisos. Si es un fideicomiso de administración, en sana teoría, de conformidad con este numeral 14 de la Ley de Administración Financiera, requerirían una ley específica para cada uno de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de los de administración, ¿verdad? Entonces, además de eso, exige el famoso artículo 14 que los presupuestos que tengan dichos fideicomisos tienen que pasar por el proceso formal de aprobación de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Casi prácticamente convirtiéndose en una mini institución, ¿verdad? Porque tendrá que cumplir con todos los requisitos atinentes de aprobación presupuestaria ante el órgano controlador, con los PAO, la utilización del sistema de presupuestos, en fin, pues lógicamente tendrá algunas particularidades menores por ser fideicomisos, pero básicamente somete a esas dos grandes restricciones, o no restricciones, esas dos grandes temas. Por un lado, una ley específica para fideicomisos de administración, y otra, digamos, característica es la famosa aprobación presupuestaria ante la Contraloría General. Ahora, en el caso de los fideicomisos de obra pública, es un poco más enredadillo el camino, ¿verdad? No estamos hablando claramente de fideicomisos de administración cobijados por el artículo 14, sino que en algún momento, digamos, los pioneros en esto, hay que reconocerlo, en el desarrollo de estos proyectos, fue el Instituto Costarricense de Electricidad, y le generó una especie de cortocircuito a la Contraloría, y yo estaba por ahí también, entonces desde ahí vengo con algunos cortocircuitos, y era, bueno, a la pucha, qué nada, porque esto pareciera no es un fideicomiso puro de administración donde le doy un patrimonio y usted me lo invierte, o le dona a los piñeros o a alguna gente, sino que ya es, como les decía, un fideicomiso, pero en la flexibilidad que da la figura, termina siendo un esquema, la Contraloría ha llamado, una palabrilla esas de dominguear, un esquema pluriarticulado de contratos, es decir, que hay una serie de contratos que se amarran en un engranaje interno,
y para el logro de un edificio, de una carretera, de una planta hidroeléctrica, de un proyecto de generación eléctrica por combustible, en fin, por todos los mecanismos que ahorita vamos a repasar rápidamente. ¿Y por qué les digo que se le hizo un poco un cortocircuito a la Contraloría? Porque dijo, a la pucha, es que ese no es el del artículo 14, porque esos son de administración, estos son un bicho raro. Y si bien es cierto, la figura de fideicomiso se puede armar, encontraba una barrera en el principio de legalidad que decía, o sigue diciendo al día de hoy, que la administración pública puede utilizar figuras contractuales siempre y cuando estén tipificadas, ¿verdad? Esa es una derivación del principio de legalidad. Y esa tipificación o esa tipicidad, pues en esencia parte la mayoría de los casos en la ley, en la propia ley de contratación administrativa y su reglamento, con figuras como el contrato de obra, concesión de gestión de servicios públicos, arrendamientos, servicios, suministros, que las figuras de fondo, aunque sean de manera muy escueta, pero están habilitadas. Pero me parece que una muy sabia norma, el artículo 3 de la ley de contratación, para no atar de manos a la administración pública, pues termina habilitando y dice, bueno, ok, vamos a ver, y hay tres formas de tipificar. Uno, las que por sí estén en el derecho administrativo, es decir, cualquier figura, por ejemplo, la ley de concesión de obra pública, ahí habilita este concepto o esta figura contractual. El segundo escenario posible es el que dice, y es el que nos trae acá, dice, bueno, y todavía usted puede jalar, por decirlo así, del derecho privado cualquier otra figura que esté regulada y que sea adecuada para el cumplimiento de los fines públicos. Es ahí donde ven esa fórmula matemática que solventó el cortocircuito. Entonces, Contraloría dijo, bueno, por vía del artículo 3, que les decía, perdón, me faltó la tercera, pero es que no es el caso, pero la tercera es por vía del artículo 55 de la ley de contratación, que dice, si usted no encuentra en el derecho administrativo ni en el derecho privado una figura tipificada de fondo que usted requiera, pues tipifíquela. Y son los famosos reglamentos estos que por vía del artículo 55 la administración se pone creativa, pasan por una consulta ante la Contraloría y finalmente terminan siendo aprobados por el Poder Ejecutivo. Pero esa nada más como para tenerla como referencia. La segunda es esta mezcla que se basó Contraloría, dice, bueno, el artículo 3 le da la oportunidad a usted de que traiga figuras del derecho privado y bingo, está como tal la figura del fideicomiso, les decía, en el Código de Comercio. Y eso arroja lo que, bueno, por lo menos en el Banco de Costa Rica habíamos llamado el fideicomiso de obra pública, que ahorita hacemos un breve recuento. Pero entonces, recapitulando, los dos tipos de contratos que tenemos hoy en día, de fideicomiso público, ley de la ley de administración financiera, que exige una ley específica para cada fideicomiso, y esta que no exige una ley específica y que ha sido a partir de esta interpretación que desarrolló la Contraloría General de la República. Ahora, pasando de la teoría y de este muy breve resumen, vamos a la realidad actual. Es una figura del fideicomiso público utilizada, tiene adeptos en Costa Rica y funciona, pues me permití aquí, sin afán de aburrirlos mucho y de no entrar en detalle, pero sí por lo menos algunos ejemplos para que vean que no es solamente una discusión de carácter académico, sino que tiene un gran impacto en figuras contractuales que están gestionando fondos públicos en gran cantidad hoy en día. Algunos más exitosos que otros, pero al fin y al cabo, fideicomisos de carácter público. Del primer paquete de los fideicomisos de administración, estos son algunos, no son todos. Hay tres fondos asociados al tema migratorio, que esos tienen una particularidad, porque esos tres fideicomisos, que por cierto los ha administrado el BCR en condición de fiduciario, manejan fondos creados para trata de personas, para una serie de obligaciones que tenga los señores de la Dirección de Migración,
pero la ley, y cada uno está regulado a nivel legal, pero tiene la particularidad que le llama fideicomisos operativos, y esa figura no la desarrolló el legislador, y ha quedado un poquito ahí en el limbo de qué significa eso de fideicomisos operativos, y desde mi perspectiva, viéndolo funcionar, pues se asemeja muchísimo pues, a todas las características de un fideicomiso de administración, pero ya solo ahí hay tres que son sumamente relevantes, manejan una gran cantidad de fondos y una gran cantidad de contrataciones. Uno muy interesante también, que es la administración de ese patrimonio, que no son fondos, sino es el Estadio Nacional. Y algunos de ustedes sabrán que no es administrado directamente por el ICODER, sino que el ICODER lo dio en administración fiduciaria al Banco Nacional, digamos, ese famoso inmueble. Y a partir de ahí encontramos una serie de fondos creados a nivel de ley y que son, pues, a su vez también crean los fideicomisos, como los fondos del PAI, que son el programa de abastecimiento institucional, este famoso de venta de comida, perdón, de productos agrícolas a las escuelas, a las juntas de educación, etcétera. Bueno, ese fondo se maneja con un fideicomiso del CNP. Hay un fideicomiso creado por ley para ayuda al sector piñero ante una crisis que se dio hace algunos años, que maneja el INDER. Hay un fideicomiso, uno quizás de los más viejillos, del Fondo Especial del Ministerio de Salud para el manejo de algunos fondos para fines específicos. Uno muy famoso en prensa, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Que se alimenta de los fondos que han pagado, digamos, los concesionarios del espectro y que sirve para cerrar la brecha tecnológica. Tuvo algunos problemillas al inicio, pero creo que ha mejorado bastante su gestión. También a través de un fideicomiso, que no es nada sencillo porque es muy complejo el tema. Hay uno de fondos de investigación del CONICYT, los ingresos distribuibles del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ingresan a un fideicomiso y de ahí se reparten en las proporciones contractuales entre contratista y Estado. Hay algunos también para ayudar a familias de escasos recursos, que es de Limas, los fondos del INCOP que se generaron o que se generan a partir de las concesiones de Caldera, que también sirven para obras comunales. Hay un fondo famoso del FONAFIFO, que es el Fondo de Biodiversidad Sostenible. En fin, todos estos, su característica es que se dedican a la administración del patrimonio y que lógicamente tienen esa famosa ley que les señalaba. A nivel de fideicomisos de obra pública, estos son algunos, creo que están la mayoría, algunos de ellos en pleno proceso, algunos otros ya concluidos y otros pues en sus primeros pasos. Encontramos, como les decía, los primeros proyectos, proyecto Garavito, Cariblanco, Peñas Blanca, todos ya incluso con fideicomisos finiquitados. El proyecto Toro 3, también del ICE en conjunto con la JASEC, el edificio del Tribunal Registral Administrativo, ahí en las cercanías de Zapote, del registro público, 10, 11, 12 edificios, siempre se me olvida el número, muy exitoso en cuanto a su desarrollo, de varios edificios de las facultades, de diversas facultades de la Universidad de Costa Rica. Está el fideicomiso que se hizo con un crédito internacional para el desarrollo de infraestructura educativa, la carretera San José-San Ramón, que es de todas estas el único, si no me equivoco, sí, que tiene una ley especial, pero eso fue por una coyuntura política, social, que recordarán ustedes cuando se vino abajo la concesión de OAS, pues se pensó en hacer una ley y pues ahí ya está con algunas obras. El edificio de la Asamblea Legislativa, que será entregado ya en cuestión de 3 semanas más o menos, también debidamente construido, esperemos que sí. El Poder Judicial maneja una expectativa de 15, de 16, 17 proyectos. La Caja tiene una expectativa para desarrollo de 53 proyectos asociados a salud, de infraestructura. El Internet de alta velocidad del ICE, conocido como
Colby, pero es Range en el fondo, un proyecto muy ambicioso de dar conexión a todo el país, está en sus etapas finales de ya instalación, 19 locales que se habían quemado en el depósito libre de Golfito, y también tenemos la construcción de 2 torres o de 2 edificios allá en Sabana Sur, que serán donde se albergarán las instalaciones de la ARECEP y de la SUTEL, 2 megaestaciones de bomberos, o llamadas estaciones metropolitanas norte y sur, si no me equivoco, realizadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, ahora inicialmente con Bancrédito y concluyéndose, me parece, de manera muy exitosa ahora con el Banco Nacional. Recientemente fue noticia en medios el desarrollo de la Torre de la Esperanza de la Caja Costarricense de Seguro Social, concretamente el Hospital de Niños, que es una especie de, llamémoslo así, un nuevo hospital de niños que ya está finalizado el plan maestro, según me enteré en prensa. Estos son básicamente algunos proyectos, vean que algunos son proyectos específicos, otros son programas, es decir, una cantidad de obras importantes, y pues podemos decir que ha sido una figura que ha gestionado y que ha dado buenos frutos en cuanto al desarrollo de infraestructura pública. Ahora, el objetivo también pues era hacer este muy breve repaso, muy breve, pero por lo menos de ubicación de esa situación actual, de que vemos que hay fideicomisos exitosos y que hay muchos fideicomisos funcionando. Y pues don Aldo me pidió que hiciera un análisis comparativo de esta situación actual desde la perspectiva jurídica y a cuáles cambios nos enfrentamos en caso de que el proyecto de ley, de la Ley General de Contratación Pública, fuese aprobado. ¿Qué cambios trae, qué variaciones importantes se dan con respecto a la situación actual de los fideicomisos. Yo lo primero que quiero decir, bueno, he sido un poco crítico de algunos temas del proyecto de ley, por supuesto que, como lo dije desde la primera ocasión, es una opinión profesional personal, pero sí tengo que reconocer dentro de los puntos favorables algunas cosas que están asociadas a este capítulo de los fideicomisos de obra pública. Y me voy a permitir, ya para no cansarlos y concluir esto, digamos, dónde estamos y hacia dónde vamos en caso de que se apruebe, reitero, el proyecto. Bueno, vamos a empezar como un poco al revés. La situación actual, no existe una regulación general sobre la figura del fideicomiso público, como vimos en los de administración, es una breve referencia en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera, y en el caso del más grave, en el de obra pública, depende de un hilo de la interpretación que hizo Contraloría de integrar vía artículo 3 de Ley de Contratación Código de Comercio, que además, valga señalar, el Código de Comercio tiene pocas cosas asociadas a la obra pública, evidentemente. Es una figura de los 60, pensada casi en fideicomisos de administración, casi que no entra en temas de otros fideicomisos como testamentarios, de garantía, no hay una gran regulación en cuanto a eso, propio quizás del derecho comercial que priva más en la autonomía de la voluntad. Pero como tal no existe. Cosa positiva, bueno, el proyecto de ley ya tipifica la figura del fideicomiso público a nivel legal. Y eso me parece que le da mucho más seguridad, porque incluso en algún momento escuché que la Contraloría estaba valorando si cambiaba o no la posición del artículo 3 y entonces depender en figuras tan complejas con grandes criterios de bancabilidad, es decir, con muchos recursos de financiamiento, pues depender de interpretaciones de órganos administrativos que pueden cambiar de la noche a la mañana no es como lo más aconsejable. Entonces, desde esa perspectiva, me parece muy positivo. Es decir, vamos a tener ya, si reitero, todo esto es en el escenario de que se aprobara la ley, un capítulo específico del fideicomiso público por primera vez. Algunos aspectos, entonces, a partir de esa tipificación es que, bueno, hoy en día, voy así al revés, la situación actual es que las contrataciones de todos estos fideicomisos, tanto de administración como de obra pública, se rigen por los principios de contratación administrativa
y cada uno de estos fideicomisos tiene su propia reglamentación, es decir, se aterrizan en reglamentos específicos de adquisiciones que lógicamente pueden ir variando, creo que en matices, no en elementos esenciales, pero al fin y al cabo en variaciones entre un fideicomiso y otro. Con la ley, con el proyecto de ley, se elimina, bueno, y ahora tengo una dudita sobre eso, que al final quiero dejar planteadas algunas inquietudes muy rápido. Se someten los fideicomisos para las adquisiciones a plenitud a la ley general de contratación pública. Es decir, ya no va a haber esa libertad de cada fideicomiso de regular según entienda los procedimientos, sino que va a utilizar exactamente los mismos procedimientos concursales que cualquier otro. Bueno, hoy vemos en cuanto a la situación actual, existe un fundamento jurídico separado, ¿verdad? Ya lo vimos, 14 ley de administración y la interpretación de artículo 3. En este caso, interesante, regula en uno solo, es decir, le da una sola regulación a ambos fideicomisos en un solo capítulo. Quizás un poquito ahí una breve crítica constructiva, digamos, pareciera que sí o no, pareciera no, regula las dos, pero la mayoría de los artículos están asociados de este capítulo al fideicomiso de obra pública. Me parece que dejó un poquito descuidado los fideicomisos de administración. Y tengo que corregir una cosa que dije de manera equivocada en el foro anterior, y es que no se estaba derogando en el proyecto de ley este famoso artículo 14, y un distinguido colega me hizo ver el error, porque si al final en el texto sustitutivo se estaría derogando ese artículo 14 de la ley de administración financiera, y el proyecto pues quizás no marca muchas cosas sobre esos fideicomisos de administración, pero está asociado a un par de inquietudes que tengo. Por un lado, hoy en día existe ambigüedad en los fideicomisos de obra pública de si se puede, el mismo banco que va a ser fiduciario, que está administrando, puede o no financiar estos proyectos de obra pública, cosa evidentemente desde mi punto de vista súper positivo del proyecto de ley, porque ya permitiría que un banco que es fiduciario pueda otorgar un financiamiento siempre y cuando esas opciones de financiamiento para el proyecto hayan pasado por un proceso de competencia, de comparación con otras opciones de financiamiento y sea lo mejor para el fideicomitente. Por ahora ha existido una gran discusión porque en un primer momento la SOGEF lo veía como, y creo que lo sigue viendo, como un conflicto de interés, y eso generó un criterio de la Procuraduría General de la República, donde dio como un punto medio, porque sí consideró que podía haber algún conflicto de interés que había que administrar, pero dejó únicamente hoy la posibilidad de que un banco que es fiduciario pueda financiar siempre y cuando sea en lo que se llama un crédito sindicado, es decir, un crédito constituido por aportes de varios bancos, 2 o más bancos, y no sea el banco agente. En esos consorcios, casi llamémoslo así, de créditos, que se llaman los créditos indicados, hay uno que cobra un poquito más, porque es el que administra, es el que lleva, digamos, todo el peso de la gestión, y ese es el famoso llamado banco agente. Bueno, en ese criterio de la Procuraduría, de manera muy resumida, se dijo, usted, banco fiduciario, puede participar en un crédito sindicado, pero no sea el banco agente. Digamos, fue una posición un poco salomónica, cosa que quedaría ya, digamos, superada en caso de aprobarse el proyecto de ley. La situación actual, ya lo vimos, se requiere ley especial para cada fideicomiso de administración, y aquí no hace una mención expresa a ese tema. Entonces, por eso lo pongo entre signos de pregunta. Pareciera que ya quedan habilitados los fideicomisos de administración sin que requieran una ley especial. Es lo que dice el texto. Eso es un gran cambio de paradigma, porque pasamos de un esquema más de control legislativo para evitar administraciones paralelas
a una habilitación genérica con una restricción que viene en uno de los párrafos del artículo que dice que no, precisamente no se puede utilizar la figura del fideicomiso para constituir administraciones paralelas. Muy bien. Un tema conceptual interesante, lo que les decía, en el Código de Comercio se habla de buen padre de familia. Dice que el fiduciario tiene que poner toda la atención en el cuidado de ese patrimonio como si fuera un buen padre de familia. Pero no es lo que nosotros entendemos como el padre de familia actualmente, sino que viene de una figura, por lo que he podido estudiar en algunos textos, del derecho romano del bonus pater familiare, creo que se pronuncia así, que era una persona que se dedicaba precisamente a cuidar patrimonios ajenos, y tenía que hacerlo con una gran diligencia, si no, pues le daban un poco de masilla ahí entre los soldados romanos. Entonces, pero bueno, se quedó esa figura y en muchos ordenamientos jurídicos se habla de buen padre de familia y la gente lo asocia como al buen papá, pero no es necesariamente. Me parece que a partir de la doctrina y de este famoso criterio de la Procuraduría, el proyecto de ley adopta un concepto más profesional, más acorde con los tiempos, y dice que el fiduciario tiene que desarrollar, se tiene que comportar como un gestor profesional, es decir, alguien que gestiona, alguien que sabe, pero no improvisa, no es un favor, es profesional, es decir, recibe una paga de negocios ajenos. Es decir, todo lo que usted tiene que hacer a cambio de un pago, digamos que es interesante ese breve cambio conceptual que estaría introduciendo la ley. Aquí hay un tema sumamente relevante para mí, muy, muy, muy importante. Hay una eterna discusión, y bueno, yo trabajo en fideicomisos todo el día con un súper equipo ahí de los compañeros de esfera del Banco de Costa Rica, y sé que también los compañeros, los colegas del Banco Nacional desarrollan muy bien su trabajo también dentro de las dificultades que tenemos todos en esta maraña. Alguien dijo hace poco, somos vaquianos de un montón de trámites administrativos, pero en términos generales muy bien manejados por ambos bancos. Pero en el caso mío que trabajo con BCR, digamos que siempre hay un dilema y alguna fricción entre el contrato y lo que ahí se dispone, el enfoque que hace el fiduciario y la instrucción que le gira el fideicomitente. Es decir, a veces el fideicomitente gira instrucciones que no necesariamente son compartidas por el fiduciario. Y por lo menos hay, sin entrar en detalle, porque eso está cobijado por confidencialidad, y me di cuenta a nivel profesional, pero por lo menos hay un caso de un procedimiento administrativo donde un banco fiduciario hizo caso a una instrucción del fideicomitente y no le gustó a la Contraloría esa instrucción y no sometió al procedimiento a quien giró la orden, al fideicomitente, sino que fue al fiduciario. Tema bastante interesante que, digamos, hoy en día no está regulado si la instrucción de un fideicomitente es vinculante o no a nivel normativo. Porque a nivel de doctrina, pues algunas personas hablan de que sí, dependiendo del tipo de instrucción, otros dicen que no, que el fiduciario nunca debe aceptar libremente las instrucciones del fideicomitente, lo cual es un poco complejo. Bueno, todo eso para decirles que en el proyecto de ley se señala que la responsabilidad es exclusiva del fiduciario, dice así, casi que lo copia literal, dice, y no podrá poner como eximente la participación de la administración. Entonces, esto da un cambio de paradigma un poco, porque ya sí estaría a nivel de ley que lo que el fideicomitente gire como instrucción y que no esté a nivel de contrato no es vinculante para el fiduciario. Eso le da dos cosas: mayor autonomía a los fiduciarios, pero también mucho más responsabilidad. Entonces, es un tema realmente interesante porque hoy en día algunos de los compañeros ahí, les digo, del equipo de lujo que tiene el Banco de Costa Rica, me preguntan, mira, pero es que el fideicomitente nos está girando esta instrucción, ¿le hacemos caso? No, es que no nos parece. Aprobada la ley, se acabó eso, simplemente se le dice, mire, incluso con fundamento en el artículo tal de la ley, no le voy a hacer caso. Se las trae un poco el tema a discusión. Ya voy terminando para no asustarlos mucho.
porque creo que me estoy, bueno, ya me pasé un poquito, pero bueno, ya casi termino. La situación actual, vean que les decía al principio que hay tres figuras, el fideicomisario, el fideicomitente y el fiduciario. El fideicomisario es el que recibe conceptualmente los beneficios, y ha habido discusiones interesantes, muy valiosas, por supuesto, que yo no he compartido, pero bueno, ellos tampoco han compartido mi posición, principalmente con su jefe, en cuanto a que en algún momento formalmente llegaron a considerar que todos los contratistas que desarrollaban, que eran, valga la redundancia, contratados por un fideicomiso, se convertían automáticamente en fideicomisarios. Y eso, por lo menos yo respetuosamente lo digo, me parecía que era un error conceptual, porque una cosa es ser un contratista y otra cosa es quien recibe los beneficios de eso. Bueno, en este caso ya se zanjaría esa discusión a nivel legal, y quedaría claro que los fideicomisarios no son los contratistas, ni incluso los que dan contratos de crédito. Hay un tema sobre, digamos, sobre el límite de plazo que pueda tener un fideicomiso. Mucha gente automáticamente va a decir 30 años, que es por eso lo puse ahí entre paréntesis. Es como una especie de mito urbano, de eso que todo el mundo dice, yo sé que los fideicomisos no pueden ser más de 30 años, y eso no es tan así. Porque en el Código de Comercio lo que se establece es una regulación a la inversa, donde dice no se permiten fideicomisos de más de 30 años a no ser que taca, taca, taca. Y ese taca, taca, taca es que una de las excepciones, es decir, que a contrario censo se puede tener fideicomisos de más de 30 años cuando el fideicomitente es una entidad de carácter público. Entonces, básicamente encontramos los fideicomisos, ese límite de 30 años a los fideicomitentes de carácter privado, ¿verdad? Sin embargo, el proyecto de ley viene a fijar un plazo máximo de 50 años. No desconozco cuál es el parámetro utilizado, pero en todo caso, desde mi perspectiva, es un plazo lo suficientemente amplio. No veo mayor descalabro al establecerle ese límite. Bueno, ese es digamos, el cambio normativo que se enfrentarían los fideicomisos. Me quedan puntualmente tres dudas de estos cambios muy concretas. ¿Qué pasa con la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría? En los de administración, al menos, pareciera, y no sé si ese fue el espíritu realmente, me disculpo porque evidentemente no conozco los detalles, pero pareciera que al no señalarlo expresamente y lo contrasta uno con la posición que ha tenido la Contraloría de que solo se deben mandar a aprobación los presupuestos de fideicomiso, que así lo disponga una ley, y aquí no lo dispone. Entonces, me queda la duda, pero entonces creo que estaría entendiendo que ya ningún fideicomiso de administración manda a aprobación sus presupuestos. Y supongo que tampoco, de fideicomisos de obra solo hay uno que tiene que enviarlo a aprobación, por lo menos del Banco de Costa Rica. Desconozco el detalle de los del Banco Nacional, que es el del fideicomiso de la carretera San José-San Ramón. Paradójicamente es el único que tiene que enviar aprobación presupuestaria. Tengo una duda ahí, no sé si es más de redacción, espero que sí, y es que, digamos que establece una serie de obligaciones a los fideicomitentes, a los potenciales o a los futuros fideicomitentes, cuando les dice, bueno, vea, si usted se va a ir a meter a un tema de fideicomiso, haga la tarea así, 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 haga esto, por ejemplo, si son de obra, llévelo a nivel de prefactibilidad, que ese es todo un tema, ¿verdad? No sé si se puso un poco más riguroso de la cuenta. Quizás por ahí es uno de los puntos que me genera alguna inquietud también. Pero bueno, dice, prepárese y identifique la fuente de los ingresos, cosa que me parece muy saludable. La Contraloría en los últimos años ha sido muy insistente en eso, cosa que me parece súper bien. Pero pareciera como de la redacción que la administración tuviera que hacer ahí mismo la estructuración financiera de un proyecto, cuando eso se hace después, más adelante, cuando ya está el fideicomiso en ejecución. Pero pareciera que quedó ahí, entonces no tendría como mucha lógica,
porque para hacer una estructuración financiera y un cierre financiero necesito ofertas de financiamiento para conocer la tasa, el plazo, las comisiones, y si eso lo hago antes, ellos necesitan tener un poco más avanzado, no sé, ahí hay algo que tal vez hay que aclarar. Y dentro de la derogatoria de los reglamentos, estos que les decía, no está expresa en todo el elenco de la ley que desarrolla las derogatorias. No vi la derogatoria de los reglamentos de principios, pero supongo que lo que estaríamos es en una derogación tácita, ¿verdad? De esa normativa en caso de que se apruebe la ley. Y ahora sí, ya la última, me parecía importante hacer referencia a dos temas que, si bien es cierto, no son exclusivos de los fideicomisos, sí tienen una gran incidencia para prepararnos a los que estemos en ese mundo, y es que, ¿qué pasa con las contrataciones que se están desarrollando hoy en día mediante los fideicomisos, mediante los reglamentos de principios de cada fideicomiso? Bueno, el proyecto de ley trae un transitorio que señala que todas aquellas contrataciones que tengan al menos orden de inicio a la entrada en vigencia de la ley van a terminarse según la normativa anterior. Entonces ahí digamos que no es caótico, da un margen, porque además en el proyecto, si se mantiene como está, se publica y entra a regir 14 meses después. Entonces, digamos que no es que los fideicomisos tienen que salir en pánico a tirar abajo sus procedimientos, sino que tienen esa transición de 14 meses, incluso más allá, que se va a extender más allá después de la vigencia digamos, de la ley. O sea, por seguridad jurídica van a terminar con las reglas que iniciaron. Y pues la mayoría de los fideicomisos, por lo menos de obra, están utilizando ya el SICOP. Ahí hay una transición importante. Dice que si en este periodo, después de publicado esos 14 meses, hay que renovar el contrato con SICOP de servicios, pues tiene que hacerlo por un plazo que calce con los 14 meses y no puede ir más allá. Si se publicara hoy la ley y yo mañana tengo que firmar un contrato con SICOP, un fideicomiso, no puedo hacerlo por más de 14 meses, porque es el plazo. Y si es dentro de un año, pues entonces solo me quedarán 2 meses. En fin, como un poco para definir una de esas lagunas, entiendo yo, de que hemos visto una de las críticas al proyecto de ley, que no sabemos cuál es finalmente el sistema, si será el mismo SICOP o será otro. Bueno, básicamente este es el breve repaso de situación actual y del futuro de la contratación administrativa, perdón, de los fideicomisos públicos. Reitero, muy honrado, muy agradecido con el grupo de haberme invitado, y además la historia de ser el primero que repite. La verdad que me siento muy, muy halagado. Por dicha no lo supe antes, porque si no, no hubiera podido dormir. Y no sé si queda espacio para alguna pregunta o comentario adicional. Si no, pues a la orden. Don Germán, muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Le digo, a mí me pareció, para usar un concepto jurídico indeterminado, buenísima. Tengo un montón de pues, preguntas que me gustaría hacerle. Sin embargo, le adelanto que hay muchas preguntas que nos han remitido. Es más, le cuento que por primera vez alguien hizo una pregunta para usted en mi perfil personal de Facebook. No sé por qué no la planteo aquí, sino que me la envió por Facebook. Igual se la vamos a transmitir porque la vi. Me daría mucha pena que alguien la canalice por esa vía y no verla. Así que empecemos con las preguntas para... Adelante, adelante. Bueno, don Wilfred Arce, muy al inicio de su presentación, hizo una ponencia, después hace una solicitud y finalmente lo felicita. Voy a sintetizar las tres intervenciones que creo que son para efecto de preguntas de parte de don Wilfred. La primera pregunta que él hace es, y se la leo, ¿dónde existen los fideicomisos de obra pública? Sí, no sé adelante, si... si quiere. Sí, ok, sí, no, no, si quiere va contestando, mejor para no ok, interrumpirlo. bueno, es un poco lo que le señalaba en la presentación, tal vez la hizo como al inicio. Ha sido a partir de la interpretación que ha hecho la Contraloría, integrando el artículo 3 de la Ley de Contratación con el Código de Comercio.
Ujú. Más adelante, don Wilfred nos dice, ¿podría indicar si lo dispone, supongo que si lo tiene a mano, el criterio de la Procuraduría respecto al fideicomiso relacionado con la fórmula, por favor? Hijo, yo soy malísimo para el tema de memoria, pero como queda ahí registrado, ¿verdad? Esta fue a través de Ajá, Facebook. así es, sí, señor. Yo me comprometo a contestarle y conseguirle, pues no lo tengo aquí a mano. El dictamen es del año, finales del 2018. Casualmente una consulta que hicimos nosotros como Banco de Costa Rica. Ok. Doña Fabiola Araya Zúñiga hace el siguiente comentario. La ley especial también rige para las instituciones autónomas los fideicomisos de administración de obra. Sí, bueno, a nivel de contratación administrativa, estaríamos migrando a un esquema donde todos los fideicomisos van a tener una única regulación a nivel de la ley. En caso, reitero, porque tal vez es importante precisarlo por si alguno no lo tiene claro, la ley no ha sido aprobada, la ley, el proyecto de ley, perdón, estuvo en plenario y fue devuelto a comisión. Ahorita no sé por dónde estará, pero sé que no ha sido convocado en sesiones extraordinarias, pero es un proyecto que entiendo tenía muy buen ambiente político y podría ser que en cualquier momento se apruebe. Pero a hoy estamos hablando de supuestos porque sabemos bien que en la Asamblea Legislativa puede pasar muchísimas cosas. Uh-huh. La pregunta que le comentaba que me hicieron en mi Facebook personal para usted es la siguiente. ¿Sería importante que este tema de los fideicomisos tuviera regulación en la Ley General de la Administración? Supongo que es en la Ley General de la Administración Pública. No creo que sea el cuerpo más adecuado. Por supuesto que eso es mucho de opiniones. Me parece que más bien la regulación, al ser una figura contractual, por lo menos principalmente el de obra pública, sí siento que debe ser a nivel de una ley de contratación. La ley general pues está más enfocada a los principios, a los esquemas de organización, etcétera. Entonces, por lo menos así de primera entrada no la veo en la Ley General de la Administración Pública. Okay. Otra pregunta, don Germán, ya nos quedan dos y veo que ahí se está moviendo. Posiblemente habrá tiempo de algunas preguntillas más. Con todo. La siguiente pregunta dice, ¿este instituto sería una alternativa viable para hacer infraestructura municipal? Sí. Vamos a ver, muy buena pregunta, porque yo quiero ser muy franco con esto de la figura del fideicomiso. Obviamente me correspondió refrendar en algún momento algunos de los primeros fideicomisos, o por lo menos algunos avanzados, y ahora vivo de esto, de los fideicomisos, y por supuesto que creo que da resultados, pero sí es muy importante esto, como decía uno de mis músicos favoritos, John Lennon, de la electricidad es la electricidad. Si quiero la uso para darle luz a toda una ciudad, o si quiero la uso para matar a una persona, ¿verdad? Con una descarga. Es decir, el fideicomiso no es bueno ni es malo por sí solo. Es una figura más y va a depender mucho de cómo se gestione. Si es digamos, para contestarle en concreto, si es una figura bien conceptualizada, con todos los elementos, puede ser muy positiva para el desarrollo, como ya lo ha sido para muchas otras entidades que ahí están los resultados. Pero también sí quiero ser muy claro, no es una pomada canaria, como llaman, no es una fórmula mágica, está inmersa en toda la tramitología nacional que nos tiene asfixiados. Entonces, tampoco, o sea, si le van a ofrecer espejitos, es decirle, mire, por arte de magia, en 15 días usted va a tener un acueducto municipal o una carretera. No, o sea, hay que cumplir normas ambientales, normas de permisos, de planificación, concursos, régimen recursivo, pero es una alternativa más. Ok. La siguiente pregunta dice así, ¿cuál es, en su opinión, la ventaja operativa de desarrollar obra pública mediante el fideicomiso? ¿Por qué ha tenido el protagonismo que no tienen otros medios? Bueno, súper buena pregunta también, porque sí, lamentablemente en esa caja de herramientas que llamo yo que debería tener el Estado, debería tener un kit de muchas figuras de desarrollo de infraestructura. Ya hemos hablado y
y creo que van a tener el honor de escuchar a don Carlos Arguedas hablando sobre las alianzas público-privadas, etcétera. Y sí, digamos a nivel de resultados como figura palpables, es una de las más exitosas, si no la más exitosa, y creo que el secreto ha estado digamos, una profesionalización de la gestión, es decir, entender que la obra no se hace a partir de leyes, a partir de normas, a partir de criterios. Eso es un componente, la parte jurídica, pero principalmente a nivel de gestión profesionalizada, digamos en el caso de Esfera, que es el que puedo hablar con mayor certeza, por ejemplo, el jefe de fideicomisos de obra pública es un ingeniero industrial, además con maestría en administración de negocios, perdón, de administración de proyectos, y claramente a partir de ahí se marca una visión no jurídica, no administrativa exclusivamente, por supuesto que sí, reitero, muy importante, pero principalmente a nivel de esquema de gestión. Y se han profesionalizado lo que se llaman las unidades administradoras de proyectos, que es una mejora constante con profesionales de distintas ramas. Creo que por ahí puede andar un poco el éxito de esta figura. Bien, creo que ya... Ah, no, perdón, es que mientras estábamos con esta pregunta, ingresó otra de don Francisco Rojas. Voy a leérsela. Es más, no sé de qué se trata porque a veces la leo antes. Es un poco extensa. Voy a leérsela de una vez en voz alta. Don Germán dice, buenas noches. Las normas o manuales basados en los principios de contratación que se emiten a través de los fideicomisos permiten cierta flexibilidad en los procesos de contratación. Al obligar la ley a someter esos procesos de contratación a la ley, ¿podría verse eso como un impacto negativo para la utilización de la figura del fideicomiso? Muchas gracias a don Francisco. Buena pregunta, sí, también, porque vimos que les decía, los fideicomisos hoy en día arman sus esquemas de contratación, si me permiten la expresión, a partir de los principios, pero ateniéndose un poco a sus características. Entonces, lógicamente, al someterlo a una ley, pues se podría pensar que es un esquema un poco más riguroso. Sin embargo, yo sí tengo que ser muy claro, y yo lo conversé con los compañeros de la Contraloría en algún momento que estaban preparando esto. Yo les decía que sí, puede quitar algo de libertad, pero en el fondo, cuando uno se pone a ver, el frío no está en las cobijas, es decir, los problemas de gestión pública en general, de la contratación pública, no necesariamente pasan por los procedimientos de una ley de contratación o estos de principios. Sí da algunas flexibilidades, pero los problemas están más en otro lado, en coordinaciones interinstitucionales, en dificultades de planificación, en fin, otra serie de cosas, de tal manera que es mi opinión personal. Yo sé que aquí no hablo a nivel del banco, porque a nivel del banco sí ha tenido una posición un poco más, incluso creo que el Banco Nacional también, de decir que no están de acuerdo en ser sometidos a los procedimientos ordinarios porque les quita un poco esa libertad. Yo quizás, sí, se pierde algo, pero en realidad no lo veo como un descalabro, pero reitero, es mi opinión personal. Perfecto, don Germán. Le cuento que ha sido una de las noches más efervescentes en preguntas y se ha movido bastante el chat. Wow. Señal de que el tema ha estado muy interesante. Bueno, Creo que ya en preguntas esto sería todo. No sé si usted tiene algún comentario general para cerrar la actividad de esta noche. Sí, don Jorge, primero agradecerle su amabilidad de moderar la actividad, y además de sus palabras que créanme, me honran mucho. No, básicamente yo creo que aplaudo a este grupo porque ha tomado la iniciativa en elevar el nivel de la discusión jurídica de temas de derecho administrativo, que tanta falta nos hace generar estos espacios, ¿verdad? Por supuesto que vamos a tener múltiples opiniones, pero felicitarlos, de verdad que quería hacerlo, a usted, don Jorge, a don Aldo y a todo el grupo que está detrás de esto, porque sé que sacan como extra de su tiempo, que quizás tengan muy poco para aportarnos a todos, y ponerse a tono con el uso de estas nuevas modalidades de las redes sociales y de esta proximidad tan particular
particular que no deja a uno de tener que acostumbrarse de estar hablando y no saber quién está ahí al otro lado, lo cual me obliga a portarme mejor, pero la verdad que de verdad eso en general felicitarlos y que sigan adelante porque disfruto mucho este par de ocasiones, pero principalmente disfruto mucho cuando estoy al otro lado escuchando a los diversos expertos que han logrado traer. Y bueno, básicamente en cuanto al fideicomiso, yo una reflexión final es una figura que ojalá, porque siento que algunos, digamos, actores la han tratado como de satanizar un poco y no quisiera que le pase lo mismo que ha pasado con otras figuras como la concesión, que lastimosamente tal vez por un proyecto que no ha salido perfecto, ya queremos satanizar la figura y desecharla. Ojalá que ya sea con esta ley o como estemos actualmente, sigamos utilizándolo, porque al final quien gana es el país. Y de verdad muy honrado, nuevamente muy agradecido, sinceramente, porque me hayan tomado en consideración y poder dar algunas ideas. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, don Germán. Y así cerramos el evento de esta noche, no sin antes invitarlos e invitarlas para la próxima semana. Como lo decía don Germán, la otra semana, el próximo lunes, tenemos una actividad de una enorme calidad académica como la que hemos tenido esta noche. Hablaremos de las alianzas público-privadas, tanto el régimen actual como lo que se pretende regular en el proyecto, charla que estará a cargo del distinguido colega Carlos Arguedas. A todos y todas, muchas gracias, buenas noches y les recuerdo que estas presentaciones, además de quedar en el sitio de Facebook, quedan también en nuestro canal de YouTube. Buenas noches.